la doctrina de la iglesia. Estamos enseñando los jueves doctrina sobre lo que cree la iglesia. ¿Qué es lo que cree la iglesia? Que es la confesión de fe. Lo que creemos, ¿verdad? Doctrinalmente. Mire bien. Y el domingo estamos enseñando la doctrina de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La cabeza de la iglesia. Entonces, estamos estudiando dónde estamos, para qué estamos y con quién estamos. ¿Dónde estamos? En la iglesia. ¿Para qué estamos? Para ser formados. ¿Con quién estamos? Con Jesucristo. Pero para poder conocer a Jesucristo tenemos que conocerlo a través de esta doctrina que hemos estado viendo, muy hermosa. A mí me ha gustado porque me ha ayudado a refrescarme mucho, a ejercitarme en la fe. Y el propósito de cada estudio es que usted sea edificado en la fe. Ya como decía el último texto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a poner ese texto nuevamente y lo leemos todos a una misma voz, si me ayudan. Creo que es Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 15. Si me miran, que cierro los ojos, no es que me estoy durmiendo, ya saben, ¿verdad? ¿Qué es el problema en la vista? Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pongámonos todos en pie. Y lo leemos todos a una voz. Ahí lo tienen en la pantalla. Oiga bien. Vamos a pensar, aquí Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice, para que si tardo. Vamos a pensar ahora que esta palabra la manda Jesucristo a nuestras vidas. Siéntate. La manda Jesucristo a nuestras vidas y nosotros estamos esperando, la iglesia está esperando la venida de Jesucristo, ¿verdad? Así es. Estamos esperando la venida de Jesucristo. Entonces Jesucristo nos va a enseñar esto. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuevamente, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre, te damos gracias en esta noche. Y gracias por la presencia de cada hermano, de cada joven, de cada amigo. Gracias, Dios. Gracias por todos aquellos que hicieron su esfuerzo por venir. Y gracias por habernos dado ese deseo de estar aquí reunidos como tu iglesia. Ruego, mi Padre amado, que seas tú hablando en nuestras vidas, llenándonos de tu gracia y llenándonos de tu favor, llenándonos de tu sabiduría y llenándonos de tu poder. Para gloria tuya te lo pedimos, por Cristo Jesús. Amén. Pueden ponerse cómodos. Oigo como que suena algo por ahí, son ideas mías. Al otro lado, vaya y dígale que apaguen eso que estamos predicando. No, de verdad. No. Mario, vaya y dígale a la hermana que si por favor le baja, que estamos predicando. ¿Por qué va a tener pena? No te avergüences del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. A la hermana decirle, Mario, ¿qué digo yo? Enfrente. Ok. Hermanos, nuestra iglesia ha venido creciendo, ha venido fortaleciéndose, pero necesitamos crecer con un buen fundamento. Necesitamos crecer con un buen fundamento. Y el fundamento de la iglesia es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Dice la palabra, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza de ángulo Jesucristo mismo. Creo que eso está en Efesios capítulo 2. Creo que por ahí está. Creo que está en Efesios capítulo 2. Dice el verso 20. 2:20. Mire qué interesante. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así dice, ¿verdad? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Toda la iglesia necesita ser edificada. Toda la iglesia necesita ser fortalecida. Toda la iglesia necesita ir creciendo en el crecimiento que Dios nos da. ¿Con qué propósito? Que dice que somos morada del Espíritu Santo. En la otra parte decía que somos columna y baluarte de la verdad. Pero para que usted pueda ser morada del Espíritu Santo, tiene que entender que es una morada del Espíritu Santo. Es un templo. Tiene que entender que es un templo. Tiene que entender que es la iglesia. Ahí donde leíamos en el 3:15, da 3 características de la iglesia. Da la característica de iglesia, da la característica de que somos un templo y da la característica de que somos columna y baluarte de la verdad. Entonces, mis hermanos, ustedes tienen que entender qué es la iglesia, para que podamos saber a qué nos ha llamado Dios. Porque se tienen diferentes conceptos de la iglesia, y eso lo vamos a estar viendo en los martes sucesivos, si así Dios nos presta vida. Creemos que hay gente que cree que la iglesia es un club social. Un club social donde se llegan a hacer solo celebraciones, festejos, y es cosa de alegría. No es cosa nada espiritual, sino que es más que todo reformas morales y prácticas sociales. Cumpleaños de esto, celebración de esto, celebración de aquello. Bueno, todo tipo de celebración. Pero también prácticas morales, porque se enfocan más en las reformas morales de las personas antes que en la vida espiritual de las personas. La iglesia entonces no es un club social. La iglesia tampoco es un sindicato que está para estar peleando contra los gobiernos o contra el orden social. La iglesia tampoco es una empresa, como muchos la llaman, la empresa de Dios. No es una empresa, porque la empresa tiene un propósito, y es comercializar y obtener una utilidad a través de esa comercialización. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es una empresa. Porque hay otras iglesias que lo ocupan para ser mercaderes de la fe. Venden esto, hacen kermés, hacen aquello, dar para esto, dar para aquello y para todo, y todo ofrenda del desafío. Y recuerdo que una vez miré un video. ¿Cuántos quieren ser columna de la iglesia del Señor? Comiencen con $500. Columna. Y entonces pasó uno con un cheque que les da el fisco allá en los Estados Unidos por los tax, le llaman por los impuestos. Ahí si usted ha pagado más, entonces le devuelven. Aquí nunca devuelven nada, pero allá le devuelven. Entonces pasó el hombre, y está el video ahí donde está la mujer predicando y está llamando. Y usted le dice, ¿qué es esto? Le dice. Y lo asarió, lo humilló públicamente. Quítese eso de aquí. Aquí estamos llamando a hombres y mujeres que quieren ser columna con $500. Usted es un fraudulento, ¿no? Entonces se le acerca y le dice, es que yo quería ofrendar mi cheque de tax. ¿Y de cuánto es? Creo que dijo que era de $200 o $400 por ahí, pero era menos de los 500. Está bien, lo vamos a aceptar, pero va hacia un lado. Ahorita estamos llamando a las columnas que son de $500. Cuando llamemos a los otros, entonces usted pasa. Y ahí va la gente como borrego, hermano, como oveja al degolladero. La iglesia del Señor no es una empresa tampoco. La iglesia de Dios tampoco es una casa comunal.
Cuando decimos casa comunal, es una organización social en la cual todos estamos viendo qué hacemos o cómo lo hacemos. Una organización social donde pensamos de manera social, para predicar un evangelio social, para servir a la comunidad desde una perspectiva social. La iglesia sí tiene que ayudar a la comunidad, tiene que servir a la comunidad, pero el primer servicio de llamado a la iglesia es a través de la predicación, la restauración de la alma, la conversión de la alma, porque convirtiéndose un hombre y una mujer, un matrimonio, obviamente su familia va a ser afectada y obviamente su vida va a ser transformada, su hogar va a ser transformado, su economía va a ser transformada, su entorno va a ser transformado. Entonces, de esa manera es que la iglesia está llamada a servir socialmente, pero no desde una perspectiva de un evangelio social. ¿Entendimos? ¿Entendimos por ahí? Ok. Tenemos que entender entonces sobre la doctrina de la iglesia. Vamos a ir al significado. ¿Tienen ahí la diapositiva los hermanos? Significado de la palabra iglesia. Gracias, hermano. La palabra iglesia en el original griego quiere decir, traduciéndolo a nuestro español, eclesía, y se deriva del verbo eclaleo, que está compuesto por el término ek, que significa fuera, y el complemento kaleo, que quiere decir llamar o convocar, por lo que el significado original es llamar fuera. Oiga bien, llamar fuera. ¿Fuera de qué nos llama el Señor? Del mundo. No es que dejemos de pisar este mundo, sino de practicar lo que practica el mundo. A esto se le conoce como la doctrina de la separación. Llamados fuera. Fuera, es decir, a eso se le llama, por eso nos llama la palabra de Dios santo. Si nosotros le decimos a las personas, somos santos, la gente se puede reír. Vos sos santo, te dice. Porque creen que santo es algo inmaculado, algo resplandeciente, como un cuerpo angelical. Pero la palabra santo significa apartado o separado. Apartado o separado. Entonces, lo mismo es la iglesia. La iglesia fue llamada fuera, es decir, apartada, separada de la corriente ideológica del mundo, del sistema pecaminoso del mundo y del sistema religioso del mundo. Oiga bien, la iglesia fue llamada fuera de un sistema religioso. ¿Cuál era el sistema religioso que había? La ley, el judaísmo. Fue llamada fuera de ese sistema religioso y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2 y en Colosenses capítulo 2 también. Y en Hebreo lo podemos ver. La iglesia fue llamada fuera de ese sistema religioso. Lo podemos ver también en Gálatas, en Romanos. En la mayoría de las cartas del apóstol Pablo miramos cómo la iglesia fue llamada fuera del sistema religioso judío. Pero también fue llamada fuera del sistema social. Hablando desde el aspecto moral y del aspecto social, sociológico. Cuando hablamos de lo sociológico, es la forma de vida, las costumbres en que vivían, la idiosincrasia en que vivía diferentes pueblos. ¿Por qué? Porque la iglesia ahora es formada de diferentes clases, de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes culturas. Entonces, no podemos hacer una iglesia pluricultural. Bueno, entonces, a los hermanos que les gustaba bailar el merengue, dejémoslos que bailen su merengue, pues, porque es de parte de la cultura, tal vez jamaiquina o puertorriqueña, entonces es su cultura, y que canten los hermanos su merengue y bailen su merengue. Ah, pero estos bailan cumbia y ellos son cubanos y les gusta la salsa y la cumbia en Cuba. Dejemos que esta parte, entonces, baile su cumbia y su salsa porque esa es su idiosincrasia y ellos bailan eso. La iglesia no es pluricultural. Por eso dice Romanos 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y dice
santo. 1. 2, agradable a Dios. 3, que es vuestro culto racional. Cuando dice santo, apartado. Agradable a Dios, es decir, la iglesia no está para complacer las culturas. La iglesia no está para complacer a las personas. Ni el predicador está para complacer a las personas. El pastor no está llamado a complacer a las personas. El pastor está llamado a servir a Dios, a Jesucristo, a complacer a Jesucristo, conforme a su palabra. Dice Gálatas capítulo 1, verso 6, o soy siervo de Dios, o soy siervo de Jesucristo, o soy siervo de los hombres. O agrado a Jesucristo, o agrado a los hombres. Hermano, es que los jóvenes ahora hay que llamarlos con juego, con deporte, para atraerlos, y a una vez dentro les predicamos. Y hay que el evangelio no es el poder de Dios. Quiere decir que el evangelio ya perdió su poder. Cuando dice Romanos que le recitaba al hermano, 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. No lo podemos negar, porque es poder. Poder, la palabra poder en el griego es dinamitus. Es la potencia máxima que se conocía, aunque después fue inventada la dinamita, la pólvora, pero dinamita es la explosión. Es el poder de Dios, oiga bien, para salvación a todo aquel que cree. A veces vivimos pidiendo poder. Señor, dame poder para vencer. Pero el poder de Dios es el evangelio, su palabra. Ahí lo dice. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Quiere decir que si yo estoy buscando cómo atraer a los jóvenes, cómo atraer a las damas, cómo atraer a los caballeros, cómo atraer al pecador, a través de fiesta, a través del día del amor y la amistad, a través de la Navidad, y que si Cristo nació, si Cristo murió, tuvo que haber nacido, entonces celebremos la Navidad, celebremos el Día de las Madres para que las madres vengan y ahí les predicamos. Quiere decir que el evangelio ha perdido su poder. Y lo que está teniendo poder es mi estrategia racional que yo estoy teniendo para atraer a las personas. Ya no es el poder de Dios. La iglesia no está para eso. La iglesia no está para complacer a las personas. Estamos para complacer a Dios, para hacerle agradable a Dios, para hacerle acepto a Dios. Dice el segundo punto ahí, su conexión con el mundo hebreo del Antiguo Testamento, la palabra griega eclesía se conecta con la palabra hebrea kahal, que se encuentra unas 100 veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esta palabra significa congregación, congregación. La palabra, digamos, si lo traducimos el kahal del hebreo, es equivalente a eclesía. Y kahal y eclesía es equivalente a una congregación. Lo que dice en hebreo, la congregación de los espíritus hechos perfectos una vez y para siempre. Entonces, la palabra eclesía viene también de esta conexión con el hebreo. Pero podemos ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento, las veces que el pueblo se rebelaba con Dios, las veces que el pueblo quería hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, las veces que el pueblo quería seguir sus caprichos y no la voluntad de Dios, las veces que el pueblo quería alcanzar sus expectativas y no satisfacer las demandas de Dios, tuvieron problemas con Dios. Oiga bien, al punto, cuando se desconoce el propósito de la iglesia aquí en la tierra, ¿y qué es la iglesia? Que Dios los mandó al exterminio casi total, casi total. ¿Por qué casi total? Porque Dios se apiadó de un remanente. Dios permitió, por causa de su rebeldía, por causa de sus pecados, por causa de su idolatría, de su paganismo, y de rebelarse contra Dios, que no tenían claro entendimiento a qué lo había llamado Dios, que era ser luz de las naciones, a ser santo, un pueblo santo para Dios, ser santo porque yo soy santo, a obedecer a Dios, a seguir las instrucciones de Dios, los mandó
a ser cautivo del imperio más cruel y más despiadado que ha existido sobre la tierra, los babilónicos. Al punto que agarraban a las mujeres embarazadas, le abrían el vientre, sacaban el feto y lo estrellaban contra las paredes. Eso hizo el pueblo de Babilonia contra el pueblo de Israel. Oiga bien, y después lo llevaron al resto, lo llevaron cautivo. A su rey, al frente del rey de Babilonia, pusieron a los hijos del rey y los degollaron a todos los hijos del rey. Y después al rey le sacaron los ojos. ¿Qué fue lo último que miró ese rey? Cómo moría su familia. ¿Por causa de qué? Por causa de su obstinación en el corazón, de su rebelión contra Dios, de no obedecer la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Lastimosamente, mucho. Porque así como le pasó a Israel, así le ha pasado a la iglesia a través de las generaciones. Dígame, ¿dónde está la iglesia de Éfeso? Les pregunto, ¿dónde está la iglesia de Esmirno? ¿Dónde está la iglesia de Tiatira? ¿Dónde está la iglesia de Jerusalén? Se extinguieron. ¿Y sabe por qué se extinguieron? Dios se lo advirtió en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Hagan esto, si no quitaré tu candelero. ¿Sabe dónde estaban las 7 iglesias? En Asia Menor. ¿Sabe qué prevalece ahí ahora? El Islam. El Islam. Se llama Turquía. El Islam prevalece ahí. Donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis que Dios le advirtió. Y usted puede ver y puede indagarse en los Estados Unidos cuántas iglesias han cerrado. Y ahora sus edificios los están rentando, vendiendo o rentando. En Inglaterra, aquellas grandes iglesias que tuvieron un avivamiento en los años 600 al 800 en Inglaterra, ¿dónde están? No están. ¿Y sabe por qué? Porque la congregación se desvió del propósito correcto de la iglesia. Yo les quiero decir algo, hermano. Como pastor, como su hermano en Cristo, como siervo de Dios, esta iglesia, gracias a Dios, hasta el día de hoy, en 6 años, se ha mantenido. Un error que cometamos y nuestra iglesia comienza a desplomarse. Un error que cometamos, nuestra iglesia comienza a desplomarse. ¿Sabían eso? Porque si se equivoca cualquier hermano, a como ha pasado en muchas iglesias, conozco muchas iglesias que me han dicho, quiere irnos a predicar. Casualmente ayer estaba recibiendo uno que lo mandaron de pastor hace poco a pedirme consejería de cómo, qué podía implementar para allá. Han pasado como 5 pastores por esa iglesia. Un error. Y la comunidad no se los perdona. No se los perdona. Porque todos los ojos de esta comunidad están sobre esta iglesia. Están sobre esta iglesia. Están esperando a ver a qué hora el pastor cae en pecado para decir, ¿se fijan? Por eso yo no iba. Todos son iguales. Y no van a decir el hermano Ervin, van a decir el pastor de la iglesia bautista. Y si otro hermano cae, no van a decir el hermano, van a decir en esa iglesia yo no voy por eso. Cuando andemos predicando, va a ser el primer señalamiento que nos van a dar. ¿Saben por qué? Porque no tenemos conciencia de que es una iglesia todavía, que es columna y baluarte de la verdad. Estamos para llamar a las personas a ser santos, no para que las personas se corrompan más. Pero no hemos entendido ese propósito de la iglesia. Que la iglesia no es tiniebla, es luz a las naciones, es luz a las personas, no es tiniebla, es luz. Y Dios nos ha llamado a ser hijos de luz. Andad pues como hijos de luz. Hermanos, quiero dejar en claro esto para poder entrar a esta materia de la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. Hoy en día, se ha rebajado el estándar de iglesia. ¿Sabe por qué? Por un sinnúmero de
líderes corruptos, pastores corruptos, hermanos corruptos. ¿Y por qué son corruptos? Porque no han sabido a qué han sido llamados. No han entendido cuál es la causa a la cual Cristo nos llamó. Y es a padecer por su iglesia. No a disfrutar de su iglesia. No es aprovecharse de su iglesia. Yo quiero que entendamos eso. Porque un error nos va a marcar para el resto de la vida de esta iglesia. Y déjeme decirle, esta iglesia ha hecho actividades extraordinarias, ha hecho campañas tremendas, ha hecho actividades para los niños tremendas. Pero cuando esta iglesia comete un error, la gente no se va a acordar de esas actividades, la gente se va a acordar del error. Cuando usted le llegue a predicar, no, en esa iglesia pasó esto y esto. No, en esa iglesia hay hermanos chismosos. No, en esa iglesia hay hermanos pleitistas. No, en esa iglesia hay hermanos, se fue el hermano Julano con la hermana Julana. Yo les compartía la vez pasada a la hermana. Trabajar con hermanas es difícil, el equipo de la hermana es muy delicado. Son 25 años de estar en los caminos del Señor, hermano, y de servir esos 25 años. Estuve trabajando con 3 ministerios diferentes, y en los 3 ministerios diferentes, un mismo denominador. Yo les decía, las hermanas, los hermanos a veces podemos discutir, no pelear, y se fue. ¿Saben cuál es el problema de las hermanas? Que las hermanas comienzan y perdonan pero no olvidan. Y le pasan la factura a cualquiera. Y tienen que tener mucho cuidado con su trabajo. Mucho cuidado. Mucho cuidado para que no se dé el problema de la chismografía. Yo les contaba a la hermana la vez pasada y creían que era broma. Una del grupo de las hermanas y líder iba para la iglesia y en el camino se desvió. Allá viene el pastor después de la escuela dominical con todo su rebaño. Y el marido de la iglesia quedaba una cuadra larga. El marido de ella vivía en una esquina. Y cuando mira pasar todo, y le llama al pastor, pastor, y mi esposa no la veo. La hermana Julana y tal no llegó, dice. ¿Cómo? Le dice. Si aquí se fue tempranito que iba para la escuela dominical. Pero no llegó, dice. Y la hermanita le encantaba cantar, me voy con él, me voy con él. Y decían, qué espiritual esta hermana. Porque ella estaba esperando, me voy con él y me voy con él. Y se fue con él, pero con el vecino que quedaba a mediado de la calle. ¿Y ustedes creen que es mentira? Esa iglesia hasta el día de hoy, le estoy hablando de un suceso que ocurrió hace tal vez 20, un poco más de 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años. Unos 23, 24 años. Hasta el día de hoy esa iglesia no ha levantado cabeza. Siempre pocos hermanos. Y al ratito, y de pronto crece y de pronto se va. ¿Saben por qué? Quedó marcada por el mal testimonio de estos hermanos que no tenían en claro a qué habían sido llamados. ¿A qué habían sido llamados? Por eso les digo, la iglesia no es un club social donde venimos, nos divertimos, nos gozamos y nos vemos. ¿Saben qué hacía esa hermana? Esa misma hermana. Siempre practicaban, cuando participaban de la Santa Cena, el reconcilio. Si hay alguna hermana que tiene algo, pasen todas a reconciliarse, a darse un abrazo, decía el pastor. Y venían las hermanas, se abrazaban. A ver, venga, saquémonos los cólicos. Decía. No tenían conciencia de qué era la iglesia. Todo lo tomaban a la ligera. Todo lo tomaban por juego. Todo lo querían hacer desde su perspectiva racional. Porque inventaban, vamos a ir a hacer esto, vamos a ir a hacer aquello, vamos a hacer... Yo les compartí a la hermana, que por último, allá anda esa mujer todavía. Un día voy pasando con mi esposa y ella sabe pues que yo estoy sirviendo como pastor. Hoy fui, dice, y le prediqué a 200 mujeres. Wow, dije yo, ahora sí se ganó el reino, le digo a mi esposa. Porque yo iba pasando y ella estaba ahí con alguien solo para que yo lo oyera. Le prediqué a 200 mujeres hoy en la mañana. Dice. ¿Sabe lo que hizo esa señora? No tener conciencia. Se fue a meter a un motel a predicar. Y le llegó a botar la puerta
donde estaba la pareja en su intimidad, y le llegó a predicar que se arrepintieran, que se iban a ir al infierno. Es no saber, hermano, a qué fuimos llamados. Hacer cosas a la ligera. Ahora ella dice que es pastora, reverenda y no sé qué más. Pero no tiene iglesia, no tiene congregación. Las iglesias, hermanos, por esas razones, han dejado de existir. Por los malos testimonios. Porque la membresía y el liderazgo de la iglesia no están claros a qué han sido llamados. Nosotros tenemos que estar claros, hermano, a qué hemos sido llamados. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestra mano? ¿Cuál es la posición en que Dios nos ha puesto? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué madurez es el que el Señor lo llama? Porque de madurez yo le puedo decir maduro. Bueno, si yo soy maduro porque ya soy una persona adulta, no me gusta que me digan nada, etc. Eso no quiere decir que es maduro espiritualmente. La madurez espiritual es importantísima, hermano, para que una iglesia pueda crecer y ser fortalecida. Para que si tardos sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. La pregunta, ¿sabemos nosotros cómo debemos de conducirnos? ¿Tenemos ese claro entendimiento y ese claro temor a qué fuimos llamados a este lugar? Que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Algo íntegro, algo sólido, algo verdadero, donde no hay vacilación, donde no hay doblez. Una columna, algo que soporta el peso de todo un edificio. ¿O me equivoco los constructores? Una columna es la que está soportando todo el peso de la construcción. Lo primero que se pone. A eso fuimos llamados como iglesia, a soportar todo el peso de la iglesia, todo el peso de la carga de la obra del Señor. Vamos a ver el origen de la iglesia. Si me ayuda el hermano en la siguiente diapositiva, por favor. El origen de la iglesia. Algunos piensan que la iglesia comenzó en Génesis 3 con Adán y Eva y que se confirma en Génesis 3:15. Si me leen los hermanos, me ponen ahí los hermanos Génesis 3:15 y lo tiene el hermano Alejandro, por favor. ¿Lo tiene ahí? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí lo que hay es una promesa de la redención, pero no está la iglesia. No está la iglesia. ¿Por qué no está la iglesia? Ahí vamos a verlo más adelante. Porque la iglesia está para ser de bendición a la tierra y no de maldición. Y por causa del pecado de Adán y Eva, ¿qué hizo Dios? Maldijo a la tierra. Y le dijo a Adán, por tu causa la tierra será maldita y producirá espino y abrojo. Y con el sudor de tu frente llevarás el pan a tu boca. La iglesia no puede ser ahí porque está puesta para ser de bendición. Otros dicen que la iglesia comenzó con Abraham en Génesis 12, con el llamado de Génesis, con el llamado de Abraham. Y mayormente en Génesis capítulo 12, verso 3, donde dice, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Pero ahí lo que está diciendo, está profetizándole Dios o dándole una promesa a Abraham, una profecía a Abraham, se le está dando una profecía de que de él, de su linaje, iba a salir el Redentor que se había prometido en Génesis capítulo 3, versos 15. ¿Por qué? Porque no solo Abraham existían un montón de gente, pero lo que le está diciendo Dios a Abraham, que de él, de sus lomos, de su linaje, iba a salir el Redentor que se había prometido en Génesis 3:15. No está formando una iglesia. No está formando. Y que le dijo que iba a ser su multitud un pueblo. Porque vamos a ver que fueron promesas terrenales.
porque se le prometió a Abraham: ese suelo que estás pisando te lo daré a ti y a tu descendencia, y estarán primero cautivos por 400 años, y después le enviaré al libertador, etc. Pero estamos viendo que ahí está hablando de una promesa terrenal. Otros dicen que comenzó con Pedro en aposento alto en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre aquellas personas. Y uno dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo, la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero si comienza en Hechos capítulo 2, la iglesia con el Espíritu Santo, ¿qué eran antes? Los 120 que estaban reunidos ahí. Si la palabra iglesia significa apartado, ya no se habían apartado. Si la palabra iglesia la llamamos como congregación, no eran una congregación, no estaban todos reunidos unánimemente, orando al Señor. ¿Cómo se llamaban antes? Si no eran una iglesia. Pero vamos a ir viendo, ¿verdad? Otros dicen que comenzó con Pablo en su primer viaje misionero en Hechos capítulo 13. Lo que comienza el apóstol Pablo en su viaje misionero, ni siquiera fue él, por decirle así, el pionero de predicarle a los gentiles, porque el primero que le predicó a los gentiles fue Pedro. El segundo fueron aquellos hombres griegos que llegaron a predicar a Antioquía en Hechos capítulo 11, y de ahí llamaron a Pablo. Bernabé estuvo como pastor, como líder en esa iglesia, y mandó a llamar a Pablo como ayudante suyo. Y en Hechos 13 lo que hacen es mandar a Pablo y a Bernabé como misioneros a levantar iglesias gentiles. Y a la misma vez él les predicaba a los judíos. Pero no es que comienza con Pablo. A Pablo lo que se le da es que a él se le revela el misterio escondido. ¿Qué es el misterio escondido? Que ahora los gentiles, que somos nosotros, la palabra gentil es algo fuerte, quiere decir pagano, porque en aquel contexto creían en todo. Entonces, a Pablo se le había revelado que los gentiles iban a ser salvos por medio de la fe. A eso se le llama el misterio escondido, por medio de la fe. Que los gentiles iban a ser salvos por medio de la fe. Que ahora los gentiles iban a ser parte de ese pueblo de Dios, donde dice en Efesios capítulo 2 que de los dos pueblos derribó las enemistades y juntó uno solo, y de los dos hizo un nuevo hombre, una nueva creación, que es la iglesia. Pero no fue con Pablo, porque ya estaba el otro sector. ¿Quién era el otro sector? Los judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, a Pedro se le había encargado administrar la palabra de Dios, ministrar la palabra de Dios con los judíos, y a Pablo se le había encargado ministrar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, a los gentiles. Y de los dos hizo una sola iglesia. Entonces tampoco fue con Pablo. ¿Y entonces con quién fue? Vamos a la Biblia. El origen de la iglesia. ¿Lo tiene, siervo? El origen de la iglesia. Vamos a ver. Y ahí sí vamos a leer Biblia. También, bueno, los hermanos le están poniendo ahí. El origen de la iglesia, dice, la otra posición es que comenzó con Cristo. Yo me apoyo, yo, Ervin Cruz, no le estoy diciendo que esto es una verdad absoluta, pero yo me apoyo y me he apoyado siempre en que la iglesia comienza con Jesucristo. Comienza con Jesucristo. Porque hay otros que dicen, que me faltó ahí, no sé si me lo salté. Sí, me lo salté porque no está aquí. Que comenzaba con Juan el Bautista, porque él fue el que comenzó bautizando. Pero no comienza con Juan el Bautista. La iglesia comienza con Jesucristo. La iglesia comienza con el llamamiento de los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10. Lo ponen, por favor. ¿Lo tienen? ¿Qué dice?
Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. El siguiente verso, hermano. Los nombró a los 12 apóstoles, hasta ahí nomás. Estos son primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, y etcétera. Pero miremos que dice que los puso como apóstoles a sus 12 discípulos, ¿verdad? Estoy buscando, tengo el problema, porque no lo traía a mano, cuando dice en Corintios, y lo primero que puso Dios en la iglesia fue apóstoles, luego profeta. ¿Cuánto? No, es que está en Efesios 4, pero está en Corintios, dice en la iglesia directamente. Si me ayudan con ese texto, por favor. ¿Perdón? ¿Dónde está? Mire, en Efesios. ¿Primera o segunda? Donde dice que lo primero que puso en la iglesia fue apóstoles, luego profetas, luego los que hacen milagros, luego los que, cuando está hablando acerca de los dones, yo creo que en él, lo que pasa es que estoy fregado con la... ¿Ah? 12:28 dice. Ahí está. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente. ¿Qué fue lo primero que puso? Leímos en el capítulo 10 de Mateo que lo que puso Dios fue, llamó y los puso ¿cómo? ¿Y a dónde los puso? Ahí dice. Entonces por eso es que yo me inclino. Y también donde decía el hermano Mario en Efesios capítulo, creo que es capítulo 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar la obra para el ministerio, dice, para que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados por doquier de viento de doctrina. Entonces tenemos 3 bases bíblicas donde nos dice que lo primero que puso Jesucristo, llamó para la iglesia, fue apóstoles. Y en Mateo 10, en el verso 2 miramos, y los llamó apóstoles. La primera razón por la cual este servidor cree y se apoya en este principio de que la iglesia comenzó con Jesucristo. También tenía la iglesia un tesorero. Tenía un tesorero. Tenía un tesorero llamado Judas. Juan 12:6. Tenía un tesorero llamado Judas. Juan 12:6. Juan 12:6. ¿Qué dice? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de todo lo que se echaba en ella. Es cuando se derrama, la mujer derrama un perfume de nardo carísimo. La vez pasada le hice mención de esto, que valía 300 denarios. Dijo, ve, esto se hubiera repartido mejor en los pobres. Jesús les dijo, a los pobres siempre lo tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Y esta mujer me ha preparado para mi sepultura, me ha ungido para mi sepultura. Y entonces el escritor explica, pero esto no lo dijo porque tuviera cuidado de los pobres, es decir, porque pensar en los pobres, sino porque de lo que se echaba a la bolsa, él siempre sustraía, era ladrón. Le robaba lo que echaban en la bolsa. Entonces Judas era el tesorero, el que cargaba la bolsa de la ofrenda, de lo que recogía el Señor en su ministerio, donde iba predicando. Entonces él recogía y él prácticamente era el que tenía esa administración. Entonces había un tesorero.
había un pastor. Juan 11:27 dice, Juan 11:27, que ya lo conocemos todos. Juan 11:27 dice que había un pastor. Había un pastor. Juan 11:27. Yo soy el buen pastor, por ahí está. Perdón, Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y ahí está diciendo más adelante, yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice en el capítulo 10, su vida da por la oveja. Entonces miramos que no está hablando de animalitos, está hablando de las personas que siguen. ¿Por qué nos apoyamos en este punto? Porque dice en el verso 39 del capítulo 9, antes que la llamara, porque dice que al ver la multitud se compadeció de la gente, porque las miraba dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces llamó a sus discípulos y los constituyó como apóstoles. Entonces miramos que en estos dos versículos, para complementar el contexto, es que se refiere no a animalitos, sino que se refiere a la congregación, a sus seguidores, a sus discípulos. Después que miramos que había un pastor, también habían creyentes bautizados. Habían creyentes bautizados. Juan capítulo 4, versos 1 y 2, ahí podemos ver que dice que Jesús bautizaba, aunque no bautizaba a él, sino que bautizaban, dice, sus discípulos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero miramos que sus discípulos, tenían discípulos, y también sus discípulos, los apóstoles, bautizaban a eso le llaman por delegación. Jesús no lo hacía para que no dijera, como dijo Pablo, para que nadie diga, yo fui bautizado por Pablo. Alguien que dijera, yo soy mejor que aquel porque a mí me bautizó el Señor Jesús. No, sino que Él le delegó a sus discípulos, a sus apóstoles, que ellos se encargaran de bautizar. Entonces miramos, hermanos, habían apóstoles, eran bautizados, habían discípulos, había un pastor, hubieron bautismos, ahí donde estamos leyendo, hubo presentación de niños en Mateo capítulo 19, versos 14, donde dice, dejadlo venir, a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos, y dice que les imponía las manos y los bendecía. Hubo una santa cena, la santa cena que practicamos, hacer esto todas las veces en memoria de mí. En memoria de mí. Eso lo miramos en Mateo capítulo 26, versos 26 al 29. Mateo capítulo 26, versos 26 al 29. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entendemos entonces que Jesucristo todavía no había sido crucificado, no había sido sepultado, no había sido resucitado, sino que fue antes de eso que Él participó de la cena del Señor con sus discípulos. Y la instituyó, ¿a dónde? ¿Y para quién? En la iglesia. En la iglesia. Por eso es que nosotros miramos que en Hechos 2 dice que partían el pan alegremente por las casas. Dice que puede hacer referencia a la cena del Señor, pero no dicen del vino, solo dicen del pan. Pero miramos que era una práctica que ya se la había implementado Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que la noche que el Señor fue entregado, tomó el pan y lo partió y habiendo dado gracias lo comió. Asimismo tomó la copa. Bueno, y ustedes ya saben el resto.
En la iglesia se practicaba el evangelismo y discipulado. En primer lugar, miramos que ¿para qué fueron llamados ellos? Para ir a predicar el evangelio del reino a los judíos. Pero en Mateo capítulo 28, que todavía no se ha derramado el Espíritu Santo, y en Lucas capítulo 24, el verso 40 en adelante, se nos enseña la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos en todas las naciones, comenzando en un orden, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Le está diciendo su casa, sus primos cercanos, su familia cercana, Jerusalén, su casa, su familia cercana, Judea, sus parientes, Samaria y hasta lo último de la tierra. Había evangelismo, había discipulado. Y eso lo miramos ahí en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 19, versos 18. Había en la iglesia, porque ya se menciona, quien hace mención de la iglesia es Jesucristo, un orden disciplinario. Y eso lo miramos en Mateo capítulo 18, del verso 15 al 17. Ya había un orden disciplinario. Por tanto, si tu hermano, está hablando de qué? De hermano. Peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si no te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sigue, hermano? Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. ¿Sigue el otro? ¿Sigue el otro, hermano? Si no lo oyere a ellos, dilo a quién. Pero ahí no había sido ni sepultado. Dilo a la iglesia. Tenle por gentil y por publicano. Quiere decir por inconverso. Si no te oye a ti, lleva dos testigos. No oye a los dos testigos, llévalo a la iglesia. Hasta el día de hoy, en los órdenes de la iglesia se practica eso. ¿Pero dónde fue establecido? En la iglesia. Es por esta razón que yo creo que la iglesia comienza con Jesucristo. Y por último, que es el punto 2 que tenía ahí, la iglesia tenía una cabeza que era y es y sigue siendo Jesucristo. No dice que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el paracleto de la iglesia. El paracleto quiere decir el consolador, el guiador. Él los guiará a toda verdad. El consolador, el que nos anima. Pero no es la cabeza de la iglesia. Es el que sostiene a la iglesia. El que cuida a la iglesia. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, pero no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. La cabeza de la iglesia. Tiene ese texto ahí, hermano, que sí se me olvidó ponerlo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo. Donde dice que la iglesia es su cuerpo y que Él es la cabeza. Creo que está en Efesios capítulo 5, versos 22 en adelante, donde dice que la cabeza del hombre, no, en Corintios, de que la cabeza del hombre es la mujer y Cristo es la cabeza de la iglesia. 5:23, ahí está pues. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, es esa la razón por la cual pienso que la iglesia nació con Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasa en Aposento Alto? En Aposento Alto, los líderes que están ahí y los fieles que están ahí, porque no habían solo apóstoles, habían aproximadamente 120 personas. Pudieron haber sido menos, pudieron haber sido más, porque dice, ¿cómo? 120 personas. Estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo. Y una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, tener el valor, la sabiduría, la fortaleza, la dirección de comenzar a administrar el ministerio de la iglesia del Señor. Porque miramos que
Después, al poquito tiempo de crecimiento, ya establecieron diáconos y se vinieron organizando. Pasó un periodo, eso le llaman un periodo de transición, la iglesia. Los primeros 100 años de historia de la iglesia, Jesús fue crucificado aproximadamente en el año 34 de esta era. Entonces, del 34 al 90, que fue el 90 y pico, que fue la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, la iglesia pasó un periodo, se le conoce, de transición, donde la iglesia está siendo formada, enseñada, preparada, capacitada, entrenada para lo que va a ser después del ministerio apostólico, porque el último apóstol que quedó vivo fue el apóstol Juan, y después del apóstol Juan ya no existió otro apóstol, sino que quedaron pastores, quedaron obispos, quedaron diáconos, quedaron ancianos en la iglesia. Fue lo que quedó organizando a la iglesia. Entonces miramos, hermanos, hasta hoy lo que significa la iglesia y lo que es la iglesia, la importancia de la iglesia y el origen de la iglesia.